Paola Acuña, de Una Enfermera Opina. Bienvenida, Paola, ¿cómo Creo estás? yo, soy de las personas que creo con todo esto que he visto estos años y en una parte del proceso de mentorías es que la migración definitivamente no es para todos. Sí es verdad que todos lo podemos intentar y sí incluso animo a las personas que lo intenten, que salgan de de su zona de confort y que digan al menos lo intenté. Pero de ahí a que uno asegure, porque muchas personas dicen, pero tú me aseguras que yo yéndome me va a ir bien. No puedo asegurar eso. O muchas personas dicen, pero si yo veo que a tal persona le va muy bien, yo creo que a mí también me va a ir muy bien. No, porque hay muchos factores en juego. Una cosa es llegar aquí a Quebec, Canadá o al país donde uno quiera ir, porque no necesariamente podríamos estar hablando de Canadá, pero yo creo que uno puede llegar. El detalle está en cómo uno se mantiene y cómo uno se supera a sí mismo, ¿no? Porque he tenido oportunidades de poder trabajar como, no sé, digamos, en nada que tenga que ver con enfermería, en un supermercado, en una tienda quizás, pero cuando llegué mi meta fue ejercer enfermería aquí en Canadá. Empecé a trabajar justo mi primer trabajo como en el rubro de enfermería, diría, fue durante la pandemia y fue como preposé, que viene a ser, no sé cómo se compararía en México, pero es como un técnico de enfermería en Perú, que es la persona pues que da los cuidados básicos y primarios, ¿no? Limpieza, alimentación, no sé cómo sería Sí, en México. aquí yo creo que sería auxiliar de enfermería. Y otro detalle para mí fue comunicarme con los pacientes. Sí, La mayoría en pandemia, imagínate, ¿no? Con mascarilla, face shield y todas esas cosas, los pacientes con mascarilla, en cuartos con presión negativa. Era como que llamaban, y entonces yo entraba al cuarto y me decían: "Bla, bla, bla, bla". Y yo, ay, no, yo sabía lo básico, ¿no? Dice: "Ole, no comprendo, ¿puede repetir, por favor?". Y el señor, con su tosecita y todo, me decía: "Quiero esto", y yo, sí, lo único que me quedaba hacer era: "¿Quieres esto?". Le mostraba, me decía: "No". "Ah, ¿quieres esto?". Entonces me podía pasar media hora con un paciente averiguando qué era lo que quería, porque en realidad dentro de mi frustración quedaba ese querer cuidarte, ¿ok? No entiendo, no nos entendemos con el idioma, pero mi función es cuidarte y darte lo mejor. Y por querer hacerlo era como que yo, no sé, hacía todo lo posible, mímicas, o sea, ¿no? La comunicación no verbal. bienvenidos a la segunda temporada de Cris Enfermero Podcast. Mi nombre es Cristian Polanco, quien en cada episodio junto con enfermeras y enfermeros auténticos y sobresalientes en su ramo, te contaremos las historias y experiencias más interesantes de la vida, dentro y fuera de un hospital. Al final, todos tenemos una historia que contar, y aquí en Cris Enfermero es el lugar. Comenzamos. Hey, ¿qué onda, racita enfermera y no enfermera? ¿Cómo estamos? Qué barbaridad, qué emoción, me da mucha emoción el estar aquí con todos ustedes y también con una colega muy especial, alguien que admiro mucho también. Y qué bueno es abrir este 2024 con Paola Acuña, de Una Enfermera Opina. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Hola chicos, hola Cris, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, yo acá con un poco de frío afuera de casa, pero aquí adentro con mucho calorcito y bueno, muy contenta y agradecida por esta entrevista, por este compartir que estamos teniendo acá, esta conversación, que estoy segura que a muchos les va a gustar. Sí, es muy interesante. Por ejemplo, amigos, les platico quién es. Les platico quién es, se las presento. Les voy a decir que Paula Cuña, yo la conocí por medio de Instagram. Sí, fue de Instagram y de Spotify. Creo que primero fue Spotify y después Instagram. ¿Por Genial. qué? Ustedes van a decir, ¿canta? ¿O qué hace? ¿Es poeta? ¿O qué? No, pues fíjense que Paola es una enfermera peruana. eh, Eh, ahorita, bueno, les voy a decir todo su currículum, pero se los voy a poner en la descripción, mejor. Y qué mejor que también tú les platiques ahorita, Pau. Y bueno, entonces yo estaba buscando, cuando yo empezaba con esto del podcast,
vi el nombre de una enfermera opina, Paola Acuña. Y yo, ah, caray. Precisamente porque estábamos buscando, he platicado con varios colegas de que se dedican a redes y que se dedican a hacer podcast también, que lo primero que hacemos es buscar de quiénes ya lo han hecho primero. Entonces, Paola, desde el 2019 estaba ya abriendo brecha como una enfermera opina en Spotify. Si me equivoco en algo, Paola, me vas a corregir ahorita. Mm, Entonces, yo me arranqué a escuchar unos episodios de ella y pues hablaba de muchas cosas. Hablaba sobre la mentoría en enfermería, hablaba sobre el cómo las características de un buen enfermero. También ya después hiciste podcast de uno a uno junto con otras enfermeras, líderes de Perú, de Canadá, compañeras tuyas. Y yo dije, wow, esto está interesantísimo. Ya después me pasé al Instagram de Paola y descubrí que Paola tiene muchas cosas. Es una mentora que yo dije, ¿qué es esto de las mentorías en enfermería? Yo nunca en la vida había escuchado esto y ahorita vamos a platicar de ello. ujú, Y pues bueno, ya les di un, un tentempié de lo que es Paola. Así que es muchas más cosas, pero qué mejor, ¿de dónde sale, Pau, esta idea de crear primeramente el podcast, el Instagram, y mm. después cómo te fuiste encaminando a las mentorías? Ujú. ¿Admirabas a alguien o a quienes admiras? ¿Cómo sucede esto? A ver, ¿qué Sale onda? todo. Platícanos. Sí, claro, bueno, para hacer un poco la historia corta, en realidad, bueno, aunque me han dicho que tenemos acá bastante tiempo, pero yo vivía en Perú y ya antes del 2019, ¿no? Siempre tuve esta idea de poder comunicar, empezando de por sí me gusta la docencia, ¿ok? Entonces siempre he sido una persona de que me gusta contar las cosas, quizás tener un poco más de conversación, comunicación, y desde ahí van haciendo esta idea de tener un blog. Este blog, poder contar mis experiencias personales para que quizás otros no cometan quizás errores o también las experiencias que yo he tenido y estas personas puedan un poco superarme de cierta manera, porque esa es la intención, o que quizás no cometan los mismos errores que yo pude cometer como estudiante, como enfermera y como profesional. A raíz de esto, seguí trabajando porque trabajaba bastante, tenía un puesto en ese tiempo de jefatura de enfermería, entonces no podía dedicarle a mi blog, pero siempre estuvo esa idea ahí, ahí, ahí. Hasta que me Eras mudé. jefa en Perú, allá en tu Sí, país. sí, y eso es algo que también, cuando me dices a qué persona admiro, una de las personas que admiro hasta el día de hoy es mi gerente general, que en ese tiempo o sea, me dio la oportunidad y confió en mí para que yo pueda asumir ese cargo, que en realidad para la edad que yo tenía, que en ese tiempo, si no me equivoco, tenía 33, 32 años, en realidad me pareció que no cualquiera se atreve a hacerlo, porque obviamente, ¿no? Tienes que tener algunas capacidades, competencias para poder estar al mando de un equipo. Entonces, para mí fue un poco un reto muy grande y un desafío y lo admiré demasiado porque dije, bueno, este señor se la jugó, como dicen, ¿no? Y eso es algo que aprendí también y algo que siempre trato de compartir, que es que a veces tenemos que jugar y apostar, sobre todo a las enfermeras mayores, es mi consejo, ¿no? Dar la oportunidad a personas jóvenes, porque quizás nos equivoquemos, como en ese tiempo también me pude haber equivocado, pero si no hay la oportunidad, nunca vamos a poder saber si somos capaces y si podemos enfrentar ese desafío. Es Dicho, correcto. Ujú. dicho esto, cierro paréntesis y me vine aquí a Canadá, a la ciudad de Montreal. Entonces, no podía ejercer como enfermera en ese momento, entonces dije, ok, es ahora o nunca. Tenía un dinero ahorrado porque tú sabes que para armar un blog, de todas maneras, hay que pagar pues un dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Es correcto. Espérame Sí. tantito. Quizás algunos de nuestros estudiantes en enfermería actualmente van a decir, un blog, ¿qué es eso? O sea, eso es como de, me acuerdo de los
Sí, mi sí. blog, mi blog es el logo naranja, Ajá, algo muy millennial o algo muy o sea, generación X, sí. muy de antaño, muy 2000 la verdad. Sí, muy 2000. Sí, 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 la verdad, Sí, cuando sí. yo buscaba algo en internet o un resumen del libro, estaba al público en mi blog, ajá, o el Rincón del Vago. ¿Eh? Uy, de verdad me has hecho recordar. No, pero, o sea, no, quiero hacer tus tareas. Los profesores decían, pero no busquen en el rincón de abajo. Ajá, Eso no vamos a considerar, qué vergüenza, ya. es correcto. Bueno, pero Sí, a lo que me refiero es que estaba en mi blog y es correcto, es cierto. También ahí te vi cuando hace 2 años apenas, pero ya llevabas más tiempo con ese blog, entonces, contando claro, tus o sea, experiencias. empecé algo así muy rústico, por así decirlo, algo como para mí, pero luego ya cuando quise apostar un poco más, ya es un poco más formal, donde tienes que hacer tu dominio, tienes que pagar una membresía, etcétera, etcétera. Pasé al blog y de ahí empecé a escuchar esto, bueno, para esto está paralelo a las redes sociales, ¿no? En ese tiempo más el Facebook. Y dije, bueno, entraremos al Facebook, creé una página de una enfermera opina para el Facebook, pero después algo que empezó a llamar mucho mi atención fue el podcast. Entonces escuchaba muchos podcasts en inglés, también escuchaba podcasts en español referente a todos los temas menos de salud. Porque en este caso te estoy hablando mucho antes de la pandemia, ¿eh? Ojo, mucho antes de la pandemia. Entonces yo decía, ¿Ya bueno, me estabas parece, estudiando enfermería? no, o sea, Mucho estaba antes. todavía ya trabajando como Ah, aquí, ya estaba acá en Canadá, pero ya no estaba trabajando, ¿no? ok. Tuve que dejarlo todo allá en Perú. Entonces dije, ¿por qué no, incursionar a esto del podcast? Porque me parece novedoso y estoy segura que en algún momento llegará con más fuerza a Latinoamérica, porque yo preguntaba y me decían, ¿qué es eso? No entiendo, ¿qué me estás hablando? Entonces YouTube, obviamente, videos, aprendí cómo editar, cómo grabar. En ese tiempo había una plataforma, hasta el día de hoy hay plataformas gratuitas, pero muchas de mis colegas, ¿no? De la misma promoción, no sabían de lo que yo les hablaba porque les consultaba, ¿no? Si te digo que vayas a un podcast irías, me dicen, ¿con qué se come? Entonces, es ahí como empiezo a hacer esto del podcast y al inicio también fue lo mismo del blog, pero querer hacerlo en audio para que, como yo, ¿no? Estás haciendo tus cosas, puedes ir escuchando, estás caminando, estás en el bus, estás limpiando tu casa, entonces estás escuchando este tipo de cosas. Entonces me pareció genial. Y así es como paso al podcast. Y de ahí, paralelo también entré al Instagram, pero en realidad no es que estaba muy incursionada en el Instagram, ¿no? Más era mi blog, el podcast y el Facebook en ese tiempo. Ujú. Oye, y vamos a parar un poquito antes de pasar muy rápido a lo de Canadá, porque pequeño detalle, señores, está en Canadá. Está en Canadá, ella es peruana, pero está ahorita en estos momentos en Canadá haciendo muchas, muchas cosas que nos va a platicar ahorita en unos momentos. Pero la pregunta clave y el punto de quiebre es cómo el estar en Perú te quisiste ir a Canadá. Quizás es el sueño de muchos, muchas, el estar allá. En resumidas cuentas, ¿nos puedes contar cómo fue, en qué año y el por qué y cuál fue el medio por el cual acudiste allá? Ok, em, de primera razón, yo siempre quise irme de Perú en el sentido de que no porque no me gusta Perú, es porque tuve una experiencia y eso es algo que también se los aconsejo a los estudiantes. Existe un programa y creo que en muchos países que se llama Work and Travel. Y este programa es el que se lleva a estudiantes universitarios a irse durante sus vacaciones para poder practicar idiomas, específicamente en Estados Unidos. Bueno, yo cuando tuve 19 años, mis padres hicieron un esfuerzo muy grande para poderme mandar a este programa. Me dieron la visa y eso fue básicamente lo que hizo mi cambio de chip, por así decirlo. Vi otro mundo, otras formas de pensar, otra forma de vida.
Y no porque en Perú sea malo, sino que algo en mí cambió, así de simple. Algo en mí cambió y empecé a ver las cosas de diferente forma. Entonces dije, regreso a Perú para terminar enfermería y después me puedo venir a Estados Unidos en ese tiempo a trabajar como enfermera, porque mi primer trabajo fue limpiando baños, luego friendo en la cocina, etcétera, etcétera. Entonces yo durante todo ese tiempo, lo que ha pasado es que me he podido ir a Estados Unidos a trabajar, no como enfermera, pero a trabajar en otros lugares. Y de ahí he tenido una negación de visa y he tenido una estafa cuando me quise ir a Estados Unidos. Entonces, ya teniendo todas esas experiencias, pensaba irme a otros países, o sea, no solamente Canadá, para serte honesta, no era una opción. Mis opciones eran Brasil, por ejemplo, Italia, porque un tiempo en Perú hubo un boom de enfermeras que se fueron a Italia y se las estaban, ¿no? Había una migración posible para Italia. Entonces, pasaron los años, encontré este trabajo en la clínica donde me dieron esta oportunidad también. Entonces, me sentía cómoda, pero algo también en el fondo, como a veces siempre, ¿no? Dices, creo que algo más podría ser, creo que siento que puedo dar más, etcétera, etcétera. Entonces, estuve viendo posibilidades para seguir insistiendo en irme a Estados Unidos, pero en ese interín, salgo, no es que salí a buscar alternativas, pero al mismo tiempo también conocí a la persona que hoy me acompaña, que es mi pareja. ¿Y cómo viene acerca de, ya tienes el esqueleto, ya estabas pagando dominio del blog y todo eso? ¿Ya estás en Canadá trabajando, batallando? Porque no siempre uno cree que las cosas se dan fáciles porque pues, a lo mejor ya los vemos que están trabajando o ya están en su hospital y todo, pero nada es fácil, la verdad, nada es fácil. Simplemente el estar lejos de familia, no es fácil, Mm, menos en estas fechas que acabamos de pasar. sí, Si estando en la misma ciudad nos duele estar trabajando y la familia en la fiesta o ujú. compartiendo, ahora estando a miles de kilómetros, es difícil. O cuéntanos esa experiencia. Sí, en realidad muchas personas piensan de que a veces uno quiere dejar su país. Algo que me marcó mucho cuando yo me fui de Perú fue que me dijeron que era una persona muy egoísta al dejar a mis padres solos. Y eso es algo que tuve que lidiar al inicio porque nosotros venimos de una cultura que es muy pegada, Muy ¿no? familiar. Muy familiar, muy unida, muy que tienes que cuidar a tus papás cuando sean mayores y así, ¿no? La cadena sigue. Entonces, pero fueron algo que también por el otro lado contrasta con ese sentimiento que en algún momento sentí que muchos, no solamente familiares, sino amigos también me hicieron sentir, fue el hecho de que mis padres fueron los mismos que me inculcaron a querer salir, porque cuando mi mamá mandó a ese programa de Work and Travel, yo no quería, yo no, yo no me quería ir, no sabía inglés, Ujú. me daba terror, o sea, ni siquiera había viajado, que tenía 19 años. Entonces, mi mamá me decía, no, si hay otras personas, que otros jóvenes se han ido, tú también puedes, pero yo decía, yo no me siento capaz, no sé el idioma, me muero de miedo, ¿con quién voy a estar? No, 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 me dices, si tú has ido, tú tienes que ir. Entonces, eso es algo que también siempre me acompaña, ¿no? Que si bien es cierto, ahora no estoy con mis papás, ellos en algún momento me dijeron, sal, tienes que ser mejor que nosotros, tienes que tener las oportunidades que nosotros no tuvimos. Y eso es algo que como que sientes ese puñalito ahí como que duele, pero al mismo tiempo reconforta porque quizás estoy de alguna forma logrando los sueños que mis papás no pudieron alcanzar, porque fueron ellos mismos los que me dijeron, tanto a mí y a mi hermano, no solo a mí, sino a los dos, salgan, aprendan idiomas, viajen, conozcan, disfruten,
¿no? Y ellos tuvieron una carrera técnica, mi hermano y yo tenemos una carrera universitaria. Entonces, esas cosas que muchas personas que están fuera de mi familia, por así decirlo, no ven, solo ven lo exterior. Entonces, no solamente aplica para mí, sino aplica para quizás muchos de nosotros que estamos con ese temor de querer salir o de enfrentar unas situaciones, saber que por detrás están unos padres que nos apoyan y quizás no todos tenemos el mismo apoyo de nuestros padres, pero queremos darles algo mejor y para nosotros mismos también, ¿no? Hay un dicho que en México, te Mm, comparto los dichos en México, hay muchos refranes, pues creo que en toda Latinoamérica nada más cambian un poquito, ujú. el cual dice, nadie sabe lo que trae en el costal más que el que lo está cargando. Entonces, eso quiere decir que nadie más, la otra gente no sabía que tus papás estaban construyendo unas alas en su hija para que ella pudiera volar el día que ella quisiera usarlas. Entonces, los papás creo que estaban muy conscientes de eso. Al mandarte a ese programa a Estados Unidos, estaban conscientes en que en algún momento su hija Paola le iba a gustar y se iba a querer ir. Y yo creo que yo también agradezco a mis padres que nunca me detuvieron en nada, nunca me detuvieron en... Yo, yo soy originario de otra ciudad, de acá en México. Yo no soy originario de esta ciudad, de Guadalajara. Entonces, mis papás siempre me dijeron, está bien, puedes ir, vete. Y así, deténganme poquito. Pero no, o sea, siempre los padres sobreprotectores, pues creo que eh, depende, creo que hacen a unos hijos como que medio dependientes. O no generalizo, pero Claro, pasan muchas cosas. Y suele pasar. entonces te fuiste a Canadá, bueno, primero a Estados Unidos, te fuiste a Canadá y nos estabas contando en que te llamaron incluso egoísta. Sí, o sea, en realidad fue algunas de las muchas frases que recibí en ese tiempo porque yo tenía 34 años, entonces era como que tenía ya algunas cosas hechas y encaminadas ahí en Perú, entonces vivía con mis padres aún todavía y era como que, no, la familia, amigos, ¿no? Siempre te dicen, algunos te dicen, sí, es lo mejor, ¿no? Irse, otros te dicen, ¿cómo vas a dejar a tu papá? Ya están mayores, ya tu hermano se fue, porque mi hermano también vive en el extranjero hace muchos años, eh, ¿cómo los vas a dejar tú? Pero el tiempo ayuda, el tiempo te hace, pues, no interiorizar, reflexionar. Y bueno, esas personas que en algún momento en ese tiempo me habrían dado un consejo, quizás un poco negativo, pues hoy simplemente, algunos, como digo, por mi paz mental y mi salud mental, prefiero mantenerme alejados. Y por otros, bueno, mantenemos una bonita amistad, una conversación, las cosas van cambiando conforme se va dando el tiempo. Y mis padres, gracias a Dios, están bien, están tranquilos, hablamos, ellos ya han tenido la oportunidad también de venir para acá. Y otra cosa que quería decir cuando tú mencionas esto, que no es fácil, definitivamente no es fácil. Creo yo, soy de las personas que creo con todo esto que he visto estos años y en una parte del proceso de mentorías es que la migración definitivamente no es para todos. Sí es verdad que todos lo podemos intentar y sí incluso animo a las personas que lo intenten, que salgan de su zona de confort y que digan al menos lo intenté. Pero de ahí a que uno asegure, porque muchas personas dicen, pero tú me aseguras que yo yéndome me va a ir bien. No puedo asegurar eso. O muchas personas dicen, pero si yo veo que a tal persona le va muy bien, yo creo que a mí también me va a ir muy bien. No, porque hay muchos factores en juego. Entonces, no ha sido un proceso fácil para mí. Al inicio, el más grande factor que hizo que yo me cuestionara, que no lo llamaría depresión, pero sí que me sintiera mal conmigo misma, arrepentirme en algunos momentos de haber dejado oportunidades allá en Perú, fue el hecho del idioma. Esa fue mi primera barrera aquí en Quebec, porque acá también se habla el francés, que es el idioma oficial en Quebec.
Entonces, ese fue un factor muy importante. Eh, Y muy aparte, pues el hecho, pues otra cultura, otras costumbres también, pero más fue ese el factor que más me chocó. ¿Que es fácil? Definitivamente no, no lo es, definitivamente. Pero con el tiempo uno se va acostumbrando, uno va aprendiendo de los errores y lo principal es la motivación. Sí. Wow. No, y pues bueno, ¿qué hacer cuando se pierde la motivación? Yo creo que añadiría un poco ahí la disciplina también, porque no todos los días está motivado, no todos los días se amanece con una gana al 100% de pila, pero creo que haciendo las cosas con disciplina y repitiendo una y otra vez, yo creo que se llega a la expertise y en este caso el idioma, que por muchos ese miedo está, el no me voy porque pues, el idioma, ¿cómo lo voy a hacer? No, no, no. Sí, sí, es una Falta. barrera muy, muy grande, pero como quien dice, no nos tiramos al río, no vamos a saber si podemos o no pasarlo, ¿no? Ujú. Em, Trabajo mucho también en eso, con las personas también que hago mentoría, pero son etapas como todos, ¿no? Son etapas y hay que saberlas disfrutar, hay que saber perder y hay que saber ganar, como siempre escuchamos por ahí, ¿no? Sí, Ahorita creo que Paola está ganando como siempre, así, la como pareja. Como siempre, me encantaría decir como siempre, pero he tenido unos momentos que muy pocas personas, y no es malo decirlo, porque muchas personas piensan que todo es perfecto, pero he tenido momentos en que realmente he pedido ayuda para querer quizás regresarme, por no sentirme contenta, no por lo que tengo, sino por lo que siento. Y entonces es ahí donde uno tiene que saber también escoger a sus amigos. Eso también es muy importante, las personas que rodean a uno, por eso desde hace ya un buen tiempo resalto mucho y felicito mucho a los colegas que se dedican a la parte de salud mental, porque creo que es una parte importante de nuestras vidas. El hecho de saber decir no juega un papel trascendental en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo. Conozco estudiantes que recién salen de la carrera y me dicen, no, profesora o Paola o licenciada, me dicen, mi jefa me maltrata, me dice que gracias a ella me ha dado una oportunidad de trabajo, me obliga porque si no me dice que me voy a salir. O sea, enfermeros que recién salen de la universidad. O sea, ¿y qué tipo de, no? ¿Cómo es que y yo le digo, pero ¿por qué no le dices que no? No, es que no puedo, es que me da miedo, es que... Y esas cosas tienen que ver mucho con la salud mental también. Sí. Exactamente. Aunque todo el mundo ve el maltrato, pero la víctima siempre nunca lo ve. Entonces ahí juega mucho el papel importante que tú dices de la red de apoyo, que es Es- importantísimo rodearse de una buena red de apoyo. sí. ¿Y esos momentos difíciles llegaron en pandemia o cómo te pegó estando allá? Durante pandemia, bueno, yo empecé mi proceso porque eso es otra cosa, o sea, una cosa es llegar aquí a Quebec, Canadá o al país donde uno quiera ir, porque no necesariamente podríamos estar hablando de Canadá, pero yo creo que uno puede llegar. El detalle está en cómo uno se mantiene y cómo uno se supera a sí mismo, ¿no? Porque he tenido oportunidades de poder trabajar como, no sé, digamos, en nada que tenga que ver con enfermería, en un supermercado, en una tienda quizás, pero cuando llegué mi meta fue ejercer enfermería aquí en Canadá. O sea, si yo me salgo de un lugar, yo tengo que ir a hacer como enfermera porque ya en Estados Unidos había vendido helados, había hecho shows, trabajaba en supermercados, limpiaba baños, entonces dije, no, si me voy a otro país, tiene que ser como enfermera porque es lo que he venido haciendo casi 15 años. Entonces, Es que así es todo eso porque de buenas a primeras los gringos no te permiten ejercer enfermería porque para ellos pues todavía no eres enfermera frente a su ley y con los claro, canadienses es igual, o como claro, lo que pasa es que aquí en Canadá se pasa un proceso de homologación. Cada provincia en realidad tiene diferentes, podría tener diferentes requisitos. Y Quebec, si bien es cierto, es el más solicitado
podría yo decir desde mi experiencia, hay un proceso que seguir definitivamente, ¿no? No es que uno llega, ay, soy enfermera. Hoy por hoy las normas y los requisitos están cambiando y son mucho más factibles. Pero como te contaba, mi mayor reto aquí fue el idioma. Entonces, cuando ya tenía, por ejemplo, digamos, mi permiso de trabajo y todo este tipo de cosas, cuando yo dije, bueno, ok, voy a trabajar, me decían, ok, pero ¿cómo está tu francés? Y yo, no, todavía me falta. Ah, entonces cuando sepas, llámame mamita. Una cosa así, ¿no? No Entonces, manches. no, pero yo sé inglés. Sí, sí, pero estamos en Quebec. Aquí se habla el francés. Entonces esos fueron mis puntos, o sea, no mis puntos más críticos que yo tuve que tener que afrontar y eso es algo que siempre lo repito a las personas que en algún momento desean migrar, es el idioma en general, ¿no? A veces escucho o veo, no, personas dicen, ah, ya, me quiero ir a Australia, pero hablan español. Entonces, es como Ajá. que sí, entonces es el idioma. Dicho esto, empecé a trabajar justo mi primer trabajo como en el rubro de enfermería, diría, fue durante la pandemia y fue como preposé, que viene a ser, no sé cómo se compararía en México, pero es como un técnico de enfermería en Perú, que es la persona pues que da los cuidados básicos y primarios, ¿no? Limpieza, alimentación, no sé cómo sería Sí, en México. aquí yo creo que sería auxiliar de enfermería. Ajá, Ok, un auxiliar de auxiliar. enfermería. Ok, Ajá. efecto es un técnico de enfermería. Entonces, inicié trabajando justo en la pandemia y me fue mal. O sea, yo tuve mucha suerte porque cuando me hicieron la entrevista, yo me acuerdo que la de recursos humanos me dice, ya, pero necesitas francés. Y yo, por favor, le digo, yo sé muy bien inglés, pero no sé francés, necesito trabajar, deme la oportunidad, porque en mi cabeza yo decía, una vez que Paola entre al sistema de salud canadiense, se me van a seguir abriendo puertas. El punto es empezar. Y la oportunidad más, por así decirlo, básica y al momento que tenía era empezar como técnica de enfermería. Entonces, cuando hablé con la de recursos humanos, lo primero que le decía es que usted habla inglés y me decía sí un poco, entonces ya yo me desenvolví en inglés. Y me decía, mira, vas a pasar la entrevista y por esta vez, porque obviamente ellos también necesitaban personal, me dice, yo te voy a preguntar en francés y tú me vas a responder en inglés. Ah, ya le digo, pero me dice, si pasas en el trabajo, solo va a ser francés, me dice. Y yo como que, ya, no importa, no importa. Yo decía, no importa, usted págame la entrevista y paso la entrevista. Y como yo no sabía mucho francés, pues ya te imaginas, ¿no? Me mandaron los peores turnos. Solo trabajé de noche durante casi 10 meses, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Los turnos eran Sí. de 8 horas, entonces era como que yo, y encima me paraban cambiando de piso, nunca trabajé en un piso, ¿no? Digamos, Fija. regularmente fijo. Ujú. Era un lugar que, en una parte que le decían la lista de Japel, y era como que me llamaban y me decían, ya, hoy día vas a psiquiatría, hoy día vas a cirugía, cardio, entonces al inicio fue fuerte porque Y por encima teléfono todo. claro, me llamaban minutos antes y me decían, esta noche vas al piso 10, por ejemplo, ¿no? Y yo como que, uy, porque ni siquiera podía refutarle, porque no tenía el francés, o sea, no sé, Ajá. me sentía mal. A veces regresaba a la casa y lloraba y decía, ¿qué estoy haciendo? Pero Ujú. al otro día, como digo, otra cosa muy importante es un día a la vez, ¿no? O sea, hoy día llego, lloro, grito todo lo que tengo, pero mañana es un nuevo día y todo lo que pasó ayer no va a volver a pasar y puedo esperar lo mejor. Es algo que también he aprendido, ¿no? Entonces, como no sabía el idioma, pues me llamaban y me decían, "Bla, bla, bla", y yo, uy, entonces ya sabía, escuchaba el 10 y también me mandaban un mensajito y sabía que tenía que ir allá, ¿no? Y otro detalle para mí fue comunicarme con los pacientes. Sí. La mayoría en pandemia, imagínate, ¿no? Con mascarilla, face shield y todas esas cosas, los pacientes con mascarilla, en cuartos con presión negativa. Era como que llamaban y entonces yo entraba al cuarto y me decían, bla, 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 bla. Y yo,
Ay, no, yo sabía lo básico, ¿no? Dice, Olé, no comprendo, ¿puede repetir, por favor? Y el señor, con su tosecita y todo, me decía, quiero esto. Y yo, y, Sí, le, y lo único que me quedaba hacer era ¿quieres esto? Le mostraba, me decía, no. Ah, ¿quieres esto? Entonces me podía pasar media hora con un paciente averiguando qué era lo que quería, porque en realidad dentro de mi frustración quedaba ese querer cuidarte, ¿ok? No entiendo, no nos entendemos con el idioma, pero mi función es cuidarte y darte lo mejor. Y por querer hacerlo era como que yo, no sé, hacía todo lo posible, mímicas, o sea, ¿no? La comunicación no verbal que ujú. muchos seguramente durante la pandemia lo hicimos, ¿no? Hasta que ya llegaba a eso de que, ah, no quieres esto, sí, o ya aprendía, pues, ¿no? Cuando señalaban y todo ese tipo de Ya cosas. igual te conocían, te decían, ah, es la que no habla francés, porque Sí, pues, era estabas como que, cubierta y para ellos todos son iguales. sí, era como que ya, no, es más, ni me conocían, porque yo llegaba en la noche, re frente vestida, o sea, teníamos que entrar con mandilón, guantes, todo, ¿no? Forradas, y lo único que Ujú. nos veíamos eran los ojos, ni siquiera la sonrisa, nada, nada. Sí, fue esa época muy dura, pero a la vez con el tiempo puedo agradecer porque me dieron la oportunidad, porque aprendí el francés, o sea, esa que dice, ¿no? A cocachos aprendí, así, a la fuerza me tuvo que entrar también el francés. A tiros y Así, jalones. sí, Ujú. sí, y dije tener un tiempo ahí para poder ganar mi experiencia y a la par venía haciendo también mi homologación como enfermera y como auxiliar de enfermería, como dos. Acá hay por así decirlo, una parte de la enfermería que le llamamos la enfermera auxiliar, pero eso tampoco existe en Perú. Entonces, Ujú. no, en México no sé tampoco cómo se llamará, porque ya me acabas de decir que hay un término Cuéntanos, del auxiliar. ajá, cuéntanos cuáles son los niveles, así, los niveles de enfermería en Canadá. Rápidamente, y los que yo conozco es, bueno, primero empiezas como preposé, no en Canadá, diría en Quebec, básicamente. Ok, Preposé, que viene a ser como un técnico de enfermería, una persona que estudia 2 años más o menos, un año, todo lo que es cuidados básicos. Luego está el infirmier auxiliar, que viene a ser el enfermero auxiliar que estudia un promedio de 2 años y medio. Luego está la enfermera, pero la enfermera, solo enfermera. Quiere decir que esta enfermera va a un CEGEP, que viene a ser como un Instituto Superior Tecnológico, algo así, en Perú, que le decimos bachillerato anteriormente, que estudia 3 años y que sale como enfermera. Y luego tenemos la enfermera clinicien, que es la enfermera clínica, que es la que va a la universidad, que es la registered nurse, en ok, pocas palabras es la enfermera clínica. Y luego tenemos la enfermera de práctica avanzada o la superenfermera, que es la enfermera que más allá de haber terminado la universidad, ha tenido una especialidad dentro de la formación de la práctica avanzada, que es un promedio de 2 años dependiendo qué especialidad, ¿no? Si es salud pública, digamos, hay neonatología, psiquiatría, y estas enfermeras pueden incluso hasta recetar, dar diagnósticos entre ellos, ¿no? Por ahí, dentro de la enfermera clínica también se derivan pues las especialidades que nosotros también tenemos, la maestría y el doctorado. Ujú. ok. Qué bonitos nombres tienen en Canadá, bueno, en Quebec, los nombres de enfermería. Me llamó mucho la atención el de super enfermera, es como Sí, de cómic, a mí, a super mí me enfermera. gustaría. Bueno, tenemos en Sudamérica, Brasil, Chile son uno de los potenciadores de esta enfermería de la práctica avanzada que estoy segura que muchos de ustedes han escuchado. En mi país, en Perú, lo veo un poco difícil que se dé, por lo menos en estos 5 años, porque siento que no hay una gestión efectiva dentro del área ¿no? del Consejo General. Y por otro lado, tendríamos, creo, una batallita por ahí con los médicos, ¿no? Al Sí, respecto. sí, sí. No, y se me Sí. viene a la mente el que, por ejemplo, en Quebec y en esos países sudamericanos que enfermería es líder, creo que en los espacios de toma de decisiones de los altos mandos, Ujú, ellos también han puesto, le han dado el debido respeto a enfermería
las enfermeras se han empoderado y han sido las que vamos, en México vamos por ese camino, pero bueno, en Quebec o en otros países, ya, ellos ya están, que la gente también en sociedad respeta muchísimo a las enfermeras, porque bueno, te platico, aquí en México quizás una receta por una enfermera van a decir, ay no, pero usted es doctora, y no, y te dirían doctora, ¿eh? No te dirían enfermera Sí. también. Sí, es un Y poco la cultura que tenemos nosotros, ¿no? No hay esa realmente, esa cultura de respeto en general, en su mayoría. Muchas veces, por ejemplo, publican cosas de enfermería en mi país y escucho, y me duele mucho porque escucho mucha negatividad por parte de los usuarios, de los pacientes, ay, quejándose y no del sistema, o sea, ellos ven a la persona, pero en realidad no es que la enfermera no te esté dando un buen trato, no hablo por todas, obviamente, pero la mayoría no es que no te queramos dar un buen trato, es que no tenemos tampoco las herramientas. Y a ver, si me pones también de 50, de 35, 25 pacientes, o sea, no te puedo dar el mismo cuidado definitivamente y no es porque no quiera y en el fondo te pido disculpas, sino que no hay las herramientas, pero obviamente la persona ve el final de toda la cuerda que viene atrás, ¿no? Y sí, aquí en Canadá en general, yo creo que algo que mucho tengo que destacar de las enfermeras canadienses, ¿no? En general, es el hecho del pensamiento crítico y ese nivel que tienen de poder ocupar estos cargos que se les da y lo hacen muy bien. Entonces, algo que admiro bastante por parte hacia ellos, ¿no? no, este es, es muy impactante el escucharte. Y pues no me lo imagino porque no he vivido esa experiencia, pero a través de ti, de tu blog, de una enfermera opina, y que ahora ya, ya pasando, tomando de nuevo ese punto, el del blog de una enfermera opina, eh, ya o lo fuiste alimentando más. He visto que también que ya estás más en Instagram, publicando más, y dándonos a conocer muchas de de tus experiencias también, dando un poco también de educación y me imagino que también en el blog, amigos, si quieren conocer más, me imagino que también platicas de tus experiencias en Canadá o, o qué onda, si es lo que haces. Yo no me he En aventado el blog, me he aventado más bien los posts de Instagram y algunos episodios. Sí, en realidad el blog era, su función principal era informar, informar de una cosa desde una parte un poco más sencilla, por así decirlo, porque también algo que me pasaba en ese tiempo, claro, en ese tiempo no teníamos, ¿qué te puedo decir? Hasta incluso el Google Traductor en el 2018 no sabía manejarlo bien, porque ahora hasta se pueden poner documentos. Hace un año estamos con la inteligencia artificial y hoy por hoy la gente lo usa mucho más. Entonces, en ese tiempo, yo lo veía como una forma de poder llegar. ¿Qué pasa? Que tenía muchas colegas que tienen la limitante del idioma. Entonces, mi función, entre comillas, era un poco traducir y entender lo que entendía de algún artículo que llamaba mi atención en general, poderlo traducir y compartirlo y hacerlo de una forma más sencilla y que puedan llegar. Luego lo tuve que dejar porque como todos tenemos etapas, tenemos prioridades y tenemos pues cosas a las que tenemos que prestarle más atención en, para poder seguir lo que nuestra meta principal, ¿verdad? Y poco a poco he vuelto a retomarlo, pero ahora con temas variados, con temas que quizás llaman un poco más la atención, que he escuchado por ahí, que me gustaría también a mí conocer a profundidad. Y lo del podcast, el año pasado lo dejé por un tiempo, pero este año una de mis metas para este año es poder continuarlo. Tú eres una parte de esa inspiración también, justo te he visto trabajando y haciendo todo eso y yo digo, wow, no, de ver, yo me tienes que dar unas clases ahí de cómo poder utilizar todo eso, porque eso es algo rico de enfermería, algo que muchas personas quizás no entienden, es que somos multifacéticos, multifuncionales y no necesariamente en el área hospitalaria, sino en todo el campo. Ahora veo enfermeras científicas,
enfermeras que hacen sus doctorados en el lado de farmacia o en otro, en arte. Entonces es como que nosotros, bueno, yo particularmente vengo de una generación en la que todavía nosotros éramos como que sí, doctor, ya doctor, ¿qué hago, doctor? ¿No? Vengo de esa generación, de esa educación que recibí en la universidad donde las profesoras nos decían, y ahí viene el doctor Aguirre, ¿no? Ya, 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 chicas, viene el doctor Aguirre, no, ay, doctor Aguirre, ¿no? Pero no, aquí sí, y creo que esas cosas ya, ya no. Tenemos tantas cosas, entonces em, tenemos que ir a la par con eso también. Y el blog es una parte de poder un poco dar este tipo de información quizás que llame su atención. Y el Instagram sí se ha vuelto mi, como quieres decir, mi espacio seguro, ¿no? Porque siento de que tengo personas que están conmigo ahí, que no me gusta llamarlos seguidores, sino que gente que me acompaña en realidad en mi día a día, gente que puede reírse conmigo, gente que puede estar interesada quizás en los servicios que doy, pero también en mi día a día y que muchos de ellos no saben, pero sus experiencias, sus historias también sirven de motivación. A veces algo que siempre que escucho que me escriben o que me cuentan, me dicen, no, pero es que si yo hago esto, yo creo que a nadie le va a interesar. Totalmente equivocados, totalmente equivocados, porque tu experiencia jamás va a ser la misma experiencia de la otra persona. Lo que Chris está haciendo en este momento, que quizás muchos con el término general de podcast podrían decir, ay, no, pero él ya lo hizo o él ya lo hace. Cada uno tiene su propia, por así decirlo, sus propias sensaciones, sus propias formas, su esencia. Exacto, la esencia. Ujú. Es una esencia totalmente diferente, es la técnica, es la forma. Entonces, todo Es eso nos... como, como realizar una, hablando de técnicas, como si tú haces un procedimiento, incluso en el mismo país, en el mismo hospital, cada quien lo va a hacer no de manera, o sea, diferente en cuanto a distintas normas. O sea, siempre se va a utilizar lo que te enseñaron en la escuela, se va a usar, pero incluso mi compañero puede ser zurdo o zurda y lo hace distinto. Pues, o sea, llega al mismo objetivo, pero lo hace distinto. Claro, Entonces, ahí, el protocolo puede ser el mismo, siempre y cuando no rompas las normas, pero como tú muy claro lo has dicho, ¿no? Yo soy más diestra y a mí me gusta ir por la derecha, o me gusta que mi tacho de basura esté aquí en vez de acá. Entonces, sí, o sea, cada uno tiene su propia esencia, sus propias formas. La forma que tú hiciste alguna técnica primero no va a ser la misma experiencia con la que yo tuve la primera vez. Por ahí que algunas cosas se pueden entrelazar, pero definitivamente la experiencia es diferente de cada uno, ¿no? así es. Y hablando de esencia, algo de la esencia que yo relaciono mucho con una enfermera opina o con Paola es eso de las mentorías. ¿Qué es o sea, yo había escuchado del coaching, yo había Ujú. escuchado de eso, pero bueno, no lo he tomado, ¿verdad? Y en la vida, no sé, no me he aventurado en eso. He escuchado que es muy bueno, que todo eso, pero hasta ahí. Y ahora que veo a Paola que da mentorías en enfermería, ¿qué es eso? Cuéntanos. He Bueno, tenido ahí como, he visto tus publicaciones de que se comparten experiencias, se comparte también conocimiento, se comparte también un pláticas uno a uno, así como ujú, estamos tú y yo platicando, pero sí, le estamos platicando a toda la gente. exacto. Y ahí se puede reír, se puede llorar, se puede contar muchas frustraciones. Es casi, casi como una especie de terapia psicológica en enfermería, pero ¿qué más, qué mejor persona que nos cuente más que quién las da? A ver, ¿cómo es eso de las Bueno, mentorías en mm, enfermería? me encanta que me hagas esa pregunta porque sí es verdad. Muchos colegas hasta el día de hoy, creo que quizás sea la primera vez que escuchan el término de mentoría en enfermería. Dicho esto, hay muchas diferencias entre, porque siempre tenemos varios, tenemos la tutoría, tenemos la asesoría, tenemos el coaching, tenemos también lo que viene a ser la orientación.
Pero el asesor, pero también tenemos la mentoría y esta mentoría queda en el dedo gordo porque es el más chiquitito, pero el que está lleno de muchas cosas. ¿Por qué hablo de mentoría? Pues la primera razón es porque yo tuve un mentor y hasta el día de hoy lo tengo, solo que ya no frecuentamos mucho. Y esto fue también algo que marcó dentro de mi carrera profesional. Él es, él es estadounidense, es enfermero y él ha vivido y vive hasta el día de hoy en Perú. Es enfermero estadounidense y él se fue a Perú. Y con esto de yo quererme ir a Estados Unidos en esos años, fue que lo conozco. Tuve el placer de conocerlo porque él fue, digamos, una de las personas que estuvo preparando a gente para irse a Estados Unidos. Y a raíz de eso lo conozco y bueno, yo siempre como ya tenía esa idea de irme, él me dice, bueno, yo no te puedo quizás ayudar a irte específicamente a Estados Unidos, pero si deseas, puedo ser como que tu mentor, tu guía para un poco encaminar tu carrera, porque en ese tiempo, en la necesidad de querer irme, no sabía qué hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él durante muchos años ha marcado mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque él me daba opciones. Con él, gracias a él, me he podido ir a algunos congresos, he podido hacer un intercambio escolar a Estados Unidos, porque eso sí lo hice como enfermera. Hemos podido, porque no solo fui yo, fue tanto mis jefes de la clínica como él y como otras personas ayudaron a este proyecto de poder traer estudiantes de enfermería extranjeros de Estados Unidos específicamente para que puedan compartir con nuestros colegas y hacer un intercambio, cosa que eso no es muy seguido y no es muy común ver. Entonces, Patrick me ayudó y siento que me guió y me formó hasta cierto punto durante todos esos años. Él me ha hecho conocer a muchas personas que creo que sin la ayuda de él lo hubiese podido lograr y que hasta el día de hoy tengo comunicación con ellos y sé que tengo más oportunidades si yo quisiera. Entonces, a raíz de eso, le empiezo a preguntar, pero, ¿no? ¿Qué es un mentor? Porque sé que me están hablando, ¿no? Entonces, cuando yo les contaba a mis colegas de mi promoción de la universidad, no, es que tengo un colega que es mi mentor. ¿Qué estás hablando? Le digo, sí, es mi mentor, es el que me ayuda, el que me dice que mejor, le pregunto, ¿no? Oye, Patrick, quiero estudiar esta especialidad, ¿qué te parece? No, mejor haz esto, mira, si haces esto, te recomiendo, pero al final, como yo siempre les digo, la decisión las toma uno, o sea, él me aconsejaba, me guiaba, pero era yo la que tomaba la decisión. Entonces, con el tiempo fui averiguando y ahí es donde empiezo a darme cuenta que existen estos países, tanto en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en algunas partes de Europa, lo que llamamos mentoría en enfermería. Si queremos ser mucho más específicos, la mentoría en enfermería viene básicamente del mentoring, que es el mentor. Y esta palabra mentor ha sido muy, muy, muy divulgada en el área de los negocios. Seguramente ustedes la han escuchado. Pero de ahí con el tiempo, y viene una historia mucho más atrás de la parte del libro de la Odisea que seguramente ustedes han escuchado, desde ahí sale la palabra mentor. Entonces, esta palabra se va primero a los negocios y luego se va difundiendo en diferentes profesiones. Y en una de las que mayormente tuvo impacto fue en el área de enfermería. Quiere decir que hasta el día de hoy existen y se siguen desarrollando mentores en enfermería. ¿Quién puede ser un mentor? Todos podemos ser mentores. Todos. Actualmente, ahorita, con lo que tú me acabas de decir, que estuvimos conversando acerca de toda esta producción que hacemos, tú me estás mentoreando. La diferencia es que existen clasificaciones de mentoría. Está la mentoría informal, está la mentoría formal, está la mentoría estratégica. Entonces, existen varios tipos de. Y dentro de eso también se desarrolla la enfermería. Para hacer mentoría en enfermería hay algunas estrategias e incluso libros. Y ahí es otra respuesta cuando tú me preguntas a quién admiro. Una de las personas que mucho habla sobre la mentoría en enfermería es Nancy Rollins. Ella es una estadounidense que está ahora es secretaria del Sigma, que seguramente ustedes han escuchado del Sigma.
Ella es secretaria, entonces ha hecho un libro actual del año pasado que habla sobre el impacto que tiene la mentoría en enfermería en los profesionales y en los estudiantes de enfermería. Y en base de esto yo creo una necesidad. Mi necesidad mayor es mi necesidad de difundir la mentoría en enfermería en Latinoamérica, por así decirlo. Ok. Le- Mira, me quedé con el ojo así, cuadrado. Sí, No, sí, es que es como un maestro, pero no estando en la escuela. Es exacto. como un maestro, pero no estando en el hospital, porque nosotros tenemos a nuestros pasantes que están terminando la escuela y están haciendo sus primeras prácticas profesionales. Nosotros pues estamos ahí con ellos y explicándoles y diciéndoles. De hecho, hoy tuve una y la chica muy lista, muy lista, pero pues la práctica no la tiene todavía. Y yo le decía, ¿lo haces? Y ella, sí, yo lo hago. A ver, pero ¿cómo lo haces? No, pues así, así. Bueno, puedes mejorar así, también lo puedes hacer así. Ah, ok. Y ya otra chica decía, oye, no puedo parar la bomba, está pite y pite. Te voy a dar un hack de enfermería. Pásale la torunda ahí en medio del, del sensor. Ah, a ver, y ya lo hace, se calla. Genial. ¡Wow! ¿Cómo? Le dije, hack de enfermería, la práctica. Entonces, eso es un mentor, o sea, te da como que te va Claro. guiando, te va diciendo tips, te va, también como, es bueno sacarlo, lo que traemos muchas veces, frustraciones de hospital e inquietudes, y creo que para la salud mental es muy buena. Sí. Nancy Rollins, en su libro y en otros libros de autores, nos dice que la mentoría de enfermería también tiene subdivisiones, ¿no? Que en este caso es lo que tú muy bien has mencionado. Existen los mentores de enfermería en general, pero de práctica clínica, universitarios, que viene a ser el educador, y existe el mentor de enfermería en la práctica profesional, que es básicamente en lo que a lo que yo me dedico y en lo que me gusta profundizar un poco más. Me gusta que las personas encuentren en un mentor el hecho de la posibilidad de poder volcar todas sus dudas sin miedo y de poder yo de alguna forma con mi poca o mucha experiencia poder dar esas, como yo les digo, mi camino fue así, yo quiero que tu camino sea así y seguro. Entonces, para esto vamos a hacer esto porque hay estrategias que también se estudian. No hay academias de mentores en Latinoamérica para enfermeros, pero sí la hay aquí en Canadá hay, por ejemplo, una academia de mentores no necesariamente de enfermería, pero sí para formar mentores. Y esta mentoría también va dirigido para escolares, que hoy por hoy, ustedes saben pues que uno prefiere tratar de ayudar a los jóvenes para que se puedan desarrollar más en el ámbito universitario y en la vida profesional. Entonces, desde la escuela incluso ya reciben este tipo de mentorías los profesores hacia los alumnos, que es totalmente diferente. En el college, que viene a ser como una universidad, cuando yo estuve haciendo mi práctica clínica aquí, mi curso de integración como enfermera extranjera, había una enfermera mentora dentro del programa. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tenía dudas, no me sentía cómoda o quería hablar acerca de cualquier cosa de la carrera, yo podía acudir a esto. Dime en qué universidad, hablemos solo de Sudamérica, existe este tipo de servicios universitarios. No existe. Mi meta es conseguir uno en Perú. Alguien que me abra la puerta de que esto se puede hacer, porque creo que tiene un impacto. Está demostrado, hay estudios, solo que no, quizás por el simplemente hecho de no conocer tanto esta terminología, no hacemos esa búsqueda, ¿verdad? Entonces, pero sí existe. Si es que lo que hacemos es estudiamos, a la par trabajamos, salimos y averíguatelas, fórmate, métete a curso, métete a escuela, estudia por tu cuenta y pues a veces estamos como que medio perdidos y, güey, pero ¿qué estudio? O sea, me gusta esto, pero ¿dónde es lo mejor? Estamos buscando en TikTok o estamos buscando en Instagram, nos encontramos con mentoría para enfermeras o nos encontramos con otras colegas, que es, por ejemplo, está Mari de mi enfermera en turno, que es una referente ahora ya en México
que pues es muy buena también en lo que hace y está compartiendo ella sus experiencias. Y también nosotros pues compartimos a través de nuestros invitados. Has abierto algo en mi mente que no conocía. O sea, ya me has confirmado cómo me imaginaba yo las mentorías y creo que sí es parte importante, pues tener a alguien de confianza. Incluso muchas veces cuando salimos nosotros de universidad en los países latinos, tenemos quizás a nuestro maestro de confianza o maestra que le compartimos todos nuestros sentires y pesares, pero pues llega el momento en que cada quien tiene su vida y ya la comunicación ya no es tan estrecha. Sí, lo ideal es que se mantenga en el tiempo. O sea, un mentor, más allá de un amigo, es un soporte durante el tiempo que uno desee. Por ejemplo, hasta el día de hoy nosotros ya llevamos más de 10 años y es que de vez en cuando nos ponemos como que a conversar y ver cómo estamos avanzando, qué es lo que yo estoy haciendo o qué queremos. Y otra cosa muy importante es que busquen uno, porque ellos no llegan a ti, uno los tiene que buscar. Entonces, si por ejemplo hay una especialidad que te interesa, pues contactar con alguien, la persona que tú crees que va a ser la más adecuada. Y esa es otra de mis funciones, porque muchas veces no sabemos a dónde ir, qué hacer. Y dentro de la mentoría trabajamos eso. Ah, creo que quizás puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Son opciones, pero tienes a una persona constante. No es que hoy día le pregunto a Juan, mañana a Carmen, a ver qué opina, a Xiomara, a Roxana. Entonces, hay una persona que conoce tu historia y esto, algo muy fundamental, es la confianza, el respeto y el ser transparentes. Me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, me parece bien, porque te puedo dar un montón, un abanico de opciones. Al final eres tú quien escoge. Y por ese lado es el avance que se da con respecto a las mentorías. Así que es una alternativa muy amigable, creo, y a mí personalmente yo lo recomiendo hasta el día de hoy. Si bien es cierto, quizás no hacemos una mentoría constante con algunas compañeras o colegas estudiantes que hemos trabajado un tiempo, porque yo mínimo digo que dependiendo la necesidad de cada uno, son promedio puede ser una vez al mes una sesión y se puede ir trabajando. Y después me cuenta, mira, logré esto, he hecho esto, y es como que, wow, o sea, me parece muy, muy bien. Incluso he tenido que hacer ahora como que un paréntesis en la mentoría en el sentido de cómo homologar aquí en Quebec. Si bien es cierto, no te puedo hacer la documentación, porque eso es parte de otras personas que se encargan, sí te puedo orientar y guiar porque he pasado, por lo que me ha pasado y por las cosas, pocas o muchas que pueda conocer, definitivamente ayudan bastante. Nos tenderíamos otras 3 horas, yo creo, Así, platicando acerca de la homologación en Quebec o el cómo irnos a Canadá. Yo creo que en una segundita parte podemos platicarlo muchísimo más a fondo, claro. pero ya casi así para terminar esta preguntita, dos, tres preguntas y la pregunta sorpresa que viene. ¿Cómo le haría si estoy interesado en irme como Paola a Canadá? ¿Hay muchos caminos? Sí, definitivamente hay muchos caminos. Siempre, algunas veces me mandan mensajes y me preguntan, quiero irme a Canadá, ¿qué hago? Entonces, mi respuesta es, lo primero es, ¿qué sabes de Canadá? Canadá tiene provincias y como ustedes ya han podido saber, existe el idioma oficial, el inglés en algunas provincias y en la mayoría, y el francés en Quebec. ¿Ya sabes a cuál quieres ir? Sí, no, no sé. Ok, primero es eso. Luego, el idioma. Ok, sí, quiero irme a una provincia de inglés. Ok, ¿sabes inglés? ¿Cuál es tu nivel de inglés? ¿Eres enfermera? ¿Eres auxiliar? ¿A qué lugar exacto te quieres ir? ¿Y qué tanto estás dispuesta a sacrificar? Porque me han llegado a decir incluso, sí me quiero ir, pero mi novio no quiere y no sé cómo puedo hacer. O sea, ¿estás dispuesto a dejarlo? ¿O estás dispuesta a dejarla? No, no creo. Entonces, ¿por qué estás pensando querer irte? ¿No? Entonces, o no, recién estoy en la universidad, me parece genial que estés en la universidad, entonces hay que ir trabajando y no es de la noche a la mañana, no es que Paola se decidió irse hoy día en enero y en marzo ya se estaba yendo. No.
porque también, por ejemplo, preguntas sueltas que te podría decir es, ¿manejas? ¿Sabes manejar? ¿Tienes seguro? Tus dientes, hasta las cosas más sencillas que a muchas de las personas se les pasa. ¿Tienes todas tus muelitas curadas? Porque cuando vayas a algún país exterior, el odontólogo no te sale gratis. Y una curada de dientes te puede costar, digamos, no sé, $200, $500. ¿Estás dispuesto a? Al inicio vas a tener que quizás alquilar un cuarto y vivir con muchas personas. ¿Estás dispuesto a? Quizás. Son temas que los planteo así de simple. Las temperaturas acá el año pasado, 1 o 2 días, creo que llegamos menos de 35 bajo cero. ¿Lo vas a tolerar? ¿Estás dispuesta a? Porque lo puedes tolerar sí o no, pero estás dispuesta a. Esa es otra cosa muy diferente. Quiero irme, pero mi hijo está aquí, o sea, en el país de origen. Ok, entonces te puedes traer a tu niño. Me dice, tengo problemas con su papá, no está dispuesto a. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, si le van a dar la autorización o no. Cosas así, muchas preguntas, pero mi pregunta principal diría, ¿a dónde de Canadá y qué idioma es el que le das más fuerte, por así decirlo? Sí, es una pregunta de punta de iceberg, pero abajo hay muchísimas más cosas que no nos imaginamos y no nos hemos preguntado. Y se nos hace tan fácil como el viajar a 30 minutos. No es viajar a 30 minutos, No. sino que es dispuesto a sacrificar ciertas y tales cosas y que a veces no nos pensamos y creo que pasar primeramente contigo nos quitaría ya o nos confirmaría la idea de estar, irnos a Canadá. Que por cierto, tengo en mente, tuve un episodio con una enfermera colega de Ciudad de México que compartió, una otra colega de ella, compartió un congreso internacional que hubo en Canadá, que estuvo no sé si Sí, es el presidente. enfermeras de México, nurses Ajá, sí, sí, sí. sí, 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 sí las vi, sí vi que pusieron, eso es otra, me has hecho recordar, otra forma de cómo trabaja una enfermera opina y esto de las mentorías es porque yo quería volcar una retribución a la enfermería que tantas bonitas cosas me ha dado. Y a raíz de eso pudimos, porque no solamente fui yo, sino fueron otras colegas, pero a raíz de una enfermera opina, pudimos traer a una estudiante de Perú para el congreso. Bien, Wao, qué sí, padre. y eso es lo que me gustaría hacer, no sé, ayudar a otros estudiantes a tener esa oportunidad. Pero sí, sí las vi del Congreso, estuvo el presidente del Consejo Internacional de Enfermería, el presidente de aquí de la Orden de Quebec, pero más fue con el presidente de la Orden de Enfermeras de aquí, de la Asociación de Enfermeras Canadienses, por así decirlo. Ajá. Sí, Sí, estuvo compartiendo Maritza, a través de su cuenta, sí, que pues, yo Tim también lo veía y dije, oh, ok, qué padre. Y en Canadá, y me acordé después de ti. Yo dije, ah, ya está Paola, a lo mejor fue. Jean Watson también estuvo, he tenido la oportunidad de conocerla, su teoría de verdad que Ujú. también ha marcado mucho. Sí, trajimos a un estudiante, pero también pude recibir acá a una colega. Sí, hicimos cosas bonitas para el Congreso en realidad. Qué Sí. padre, qué padre. Me Y parece bueno, genial, me parece genial que vengan. Bueno, tengo colegas también de enfermería que hago mentoría de México también. ya después, amigos, luego vamos a estar ahí con Paola. Vamos a entrar ya en una mentoría. Yo le, Sí. le, le he puesto ahí, yo quiero la mía, yo quiero la mía. Sí, siempre les digo, Eh, la primera siempre la hago así libre y totalmente sin costo porque es bueno ese match entre el mentor y el mentoreado. Tiene que haber ese match porque si no, no funciona, no fluye, como es, no fluye. Exactamente. Y esa es mi Sí. otra pregunta. ¿Qué es lo que tienen que hacer, los que siguen este episodio para estar con una mentora como tú, como Pau? Bueno, si desean, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, sobre todo más estamos en Instagram porque ya somos, no es solamente Paola, es un pequeño equipo también que estamos, ¿ya?
Nos escriben mensualmente, yo lanzo unas fechas para hacer estas mentorías, estas sesiones de mentoría y siempre, siempre a la persona que va a intentarlo por esa curiosidad, por ese deseo de querer hacerlo, lo hacemos totalmente gratuito. Son 60 minutos donde podemos conversar de lo que ustedes quieran trabajar. ¿No? Pueden ser dudas, puede ser que me siento mal, puede ser que quiero homologar, puede ser tantas cosas, quiero hacer una maestría afuera, no sé en dónde, etcétera, etcétera, etcétera. He recibido muchas historias, así que, y algo que me gusta mucho es tratar de mantener en lo posible la confidencialidad de todos, porque creo que es un principio en este caso, ¿no? Muy aparte de, digamos, las asesorías y todo esto, prefiero que se mantenga en esa parte así como que muy, muy cuidado. Sí, claro. No, y Sí. aparte, eso creo que te obliga a ti también como al estarte actualizando y el estarte al tanto de cómo está la educación o cómo están las universidades, ya sea en Estados Unidos, en Canadá o en México o en Latinoamérica. Sí, me encanta mucho, o sea, desde ya soy docente, entonces siempre tengo que estar actualizándome. Ahorita estoy haciendo una pasantía en la Asociación Canadiense de Enfermeras Informáticas. Y bueno, pues vamos a ver, me gusta mucho ese tema. No sé aún para dónde voy a ir como enfermera clínica o registered nurse. No soy de las personas que creo que me vaya a quedar muchos años en el hospital. Me gusta más la docencia, la investigación. Ahora con todo esto de la inteligencia artificial, creo que tenemos muchas ventajas como enfermeros para poder desarrollar muchas cosas. Y bueno, pues está dentro de esos unos planes por ahí. Bien, los proyectos a mediano plazo o a largo, puede ser. A mediano plazo, recibirme como enfermera registrada aquí en Canadá, no solo en Quebec, en Canadá. Seguir trabajando en la universidad, tratar de poder efectuar esto de las mentorías que te digo en una universidad en Perú, está en proyecto, vamos a ver cómo se da. Y el otro es la publicación de un capítulo en un libro. Sí. Bien, yo ya estaba esperando esa respuesta. Pensé que ibas a decir el libro completo, pero bueno, No, no por ahora, pero sí, al menos había que empezar con algo. sí, pues que Paola habla muy bonito, yo creo que también escribe muy bonito y está muy, muy bien. Yo dije, ah, sí, nos va a decir un libro. Y sí, mira, nos dijo. Sí, Y para sí. finalizar, Pau, te estás entrando a la dinámica final de Cris Enfermero en su podcast. Ok, Y en tu episodio tenemos aquí unas cápsulas, una dosis de medicamento, me que encanta. es una pregunta sorpresa, es una pregunta picante, ya sea una pregunta vesicante, ya sea una pregunta, no sé, Redoble de tambores. ya sea a ver qué te toca. Le han estado tocando a todos los invitados en esta temporada y vamos a ver qué es lo que te toca a Le ti. pones redoble de tambores. Si necesitamos traducir esta pregunta al francés, pues te la traducimos también. Y tu pregunta dice así, A ver, ¿qué te ha enseñado sobre la vida o la muerte? Enfermería. uf, fuerte. Pero, ¿qué me ha enseñado? Pues definitivamente me ha enseñado a ser resiliente. Resiliente, a saber poder enfrentar todos estos problemas que no solamente aquí, sino durante todos estos años, ¿no? Poder ver a personas que sufren tanto y saber que quizás yo tengo un problema, pero verlos a ellos, ¿no? Me enseña de que yo puedo enfrentar mis propios problemas y mis propios temores, mis propias dudas, tener paciencia también y saber que se necesita también mucho amor en este mundo en general, más aún con la pandemia, mucho más con la pandemia. Veo muchas personas que a veces están muy impacientes, su forma de trato es totalmente diferente, entonces no solo la vida, sino que la pandemia creo que a muchos nos marcó. Entonces,
resiliente, amor y paciencia. Eso me ha enseñado. Bien, bien. Siempre terminamos con esa pregunta. Me gusta terminar con la pregunta sorpresa porque pues el Sí, me invitado no se la sorprendió. espera. Y estoy de acuerdo contigo. No, no, pero sí, en verdad, gracias, Cris, por hacer estos espacios. Definitivamente los necesitamos. Sabemos que podemos estar quizás un día un poco bajoneados y posiblemente muchas de las personas que nos estén escuchando lo estén o también estén mucho más feliz incluso que nosotros, pero estos espacios hacen, ¿no? De que uno se sienta más motivado, se sienta agradecido y se sienta con ganas de querer seguir haciendo algo, no solo por uno mismo, sino por enfermería. Gracias a ti, Pau, por haber aceptado la invitación a grabar. Y bueno, ya nos dijiste tus espacios donde encontrarte, pero ¿puedes repetirlos para poderte seguir, por poder, para poder estar acompañándote? Porque no son seguidores, somos acompañantes tuyos. Y también, pues, puedes despedirte ahora en francés, como para nuestros seguidores, para nuestros acompañantes del podcast. Así que, pues, adelante, te Voy- dejo la despedida. Bueno, primero decirles que ustedes solamente ponen en Google una enfermera opina y les va a salir todas las redes sociales donde nos pueden acompañar. Et finalement, je veux dire merci beaucoup à tout le monde qui en écoute aujourd'hui. Je souhaite de tout le meilleur pour vous et tout le monde aussi. À bientôt. À la prochaine. Nos vemos, gente. Esto fue el podcast de Chris FME. Chris FME, nos vemos en el próximo episodio. No se olviden seguirnos en YouTube, en Spotify y denle seguir en TikTok también. Y pues ahí estamos volviendo 2024. Estamos con todo, así que cuídense mucho. Un beso hasta Canadá y pues que estén todos muy bien. Cuídense Chao. mucho. Bye Gracias. bye.